Hasiera emangotzegu gaurko osoko bilkurari. Ezoiko bilkura da, jakingo duzuenaz, eta gaur, 2008ko aurrekontuak onartzeko osoko bilkura ukiko dugu. Ebazpen zatia, parte resolutoria, lehenengo puntue. 2085-2019 espedentea, Ogasun eta Ondare lehen batzorderen irizpena, 2020 urtealdirako, Galdakaoko udalerriaren aurrekontu orokorraren onespena. Izan ere, Galdakaoko udalarenak, Galdakaoko musika jardueren udaltegia, Galdakaoko udal euskaltegia, administraziozko erakunde autonomoenak, eta Galdakaoko udal sektore publikoaren aurrekontu finkatuak, hala nola, dagozkien aurrekontu plantilek osatzen dute aipatutako aurrekontua. Expediente 4085-2019, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio de aprobación del presupuesto general del municipio de Galdakao para el ejercicio 2020, integrado por el Ayuntamiento de Galdakao, el Centro Municipal de Actividades Musicales de Galdakao, el Euskaltegi Municipal de Galdakao y el presupuesto consolidado del sector público municipal de Galdakao, así como las plantillas presupuestarias correspondientes. Martxan jarri baino lehenago azalduko zelan izango dan, bai? Taldeok badakigu gitxi gora bera zelan izango den eztabaida eta hori, publikoak jakin deien be bai. Hitza Mongoiako Ogasun zinegotziari aurrekontua azaltzeko, eta gero eztabaidan sartuko gara betiko txandekin, bai? Talde bakoitzak gehienez 20 minutukiko dauz, hitz egiteko, nahi dozuen moduan, hau da, batek baino gehiago hitz egitea, eta nahi dozuen denbora, baina guztira txanda bien artean 20 minutu. Horren ostean, eztabaidaren ostean, emendakinak bozkatzera pasatuko gara, bai? Irakurriko dugu, zeintzu direzen, talde bakoitzak irakurtzea zeintzu direzen bere emendakinak, eta gero bozkatzera pasatuko gara. Aurretik edo ostean nahi duzuen moduan, edo eztabaidan bertan aldozue zuen emendakinak zerrendatu eta eztabaidatu, baina emendakinak bozkatu baino lehenago egingo dugu errepaso bat, jendeak jakin deien be bai, zer ari garen bozkatzen, bai? Danak jarraian. Decía que los grupos políticos sabemos más o menos cómo va a ser el procedimiento del debate, pero para que el público también sepa, se dará la palabra a la concejal de Hacienda en este caso para que dé una explicación general de lo que es la propuesta del presupuesto para el 2020 y después entraremos en el turno de debate. Cada grupo tendrá máximo 20 minutos, repartidos como quiera cada turno en dos turnos de palabra. Y podrá hablar en cada turno de palabra todos los componentes de cada grupo que quieran. En esos turnos se podrán defender las enmiendas y aún así, después de los turnos de debate, se leerán todas las enmiendas seguidas y se pasará a su votación. Beste barik, hitza emango diot Maite Areandari, Ogasun zinegotziari aurrekontuaren azalpena emoteko. Arratsaldeon, entzuten da? Bai. Arratsaldeon guztioi, gure aurrekontuen proiektua aurkezten dizuegu. Hasteko aurrekontu honen irizpideak zein diren adierazi nahi dut. Errealista, bere arreta gunea pertsonen beharretan jartzen du, kultura balio garrantzitsua duen herri batean, Galdakaoko elkarte eta kultura mugimenduari laguntzea, tokiko merkataritzari laguntzea, inbertsioen kapituluan udalerrian dauden beharrei erantzun errealista ematea eta haiek gauzatzea bermatzea. Eta hori lortzeko, administrazio prozesuak arindu behar ditugu eta horregatik udala hobetu eta modernizatu behar dugu. Como comentaba, quiero empezar aclarando cuáles son los objetivos que perseguimos como gobierno con este proyecto y que definen al mismo. En primer lugar, poner a las necesidades de las personas en el centro de la actuación municipal, fomentando su participación e incrementando y mejorando las prestaciones y los servicios que vamos a dar. En este sentido, tenemos claro que queremos un Galdakao agradable para vivir y queremos conseguir un mayor bienestar para todas las personas. Este es nuestro claro compromiso y para eso estamos aquí. Pero hemos de conocer esas necesidades y por ello en este presupuesto están contemplados diversos diagnósticos. Ponemos algunos ejemplos de los previstos. Por un lado, la situación de la vivienda en general, pero también vamos a realizar un inventario de las viviendas vacías y de igual manera del patrimonio municipal.
Por otro lado, un estudio sobre la soledad de las personas mayores. También vamos a analizar la situación de la juventud, la situación interna del ayuntamiento, la movilidad, el medio ambiente y sostenibilidad, porque es importante afrontar el reto climático que tenemos. Estos estudios nos van a mostrar qué soluciones hay que dar a cada problemática y, a partir de todo ello, generar actuaciones y dar respuestas a esas necesidades reales. En segundo lugar, dar una respuesta realista en el capítulo de las inversiones a las necesidades existentes en el municipio, garantizando su ejecución. Porque nuestro propósito es mejorar el nivel de ejecución de este apartado, ya que anteriormente ha sido bajo. Queremos diseñar proyectos, ponerlos en marcha y que este pueblo vaya avanzando de una vez y de verdad. Por eso hemos elaborado, presentado y nos hemos comprometido con un plan de gobierno para que este pueblo esté en movimiento, y estos presupuestos van en esa dirección. En tercer lugar, potenciar nuevos programas en educación, deporte, juventud, euskera y dar un mayor impulso a los ya existentes. Pero sobre todo queremos conseguir un pueblo en el que la cultura sea un valor importante para los y las galdakostarrak, y para esto vamos a poner fuerza en la creatividad. En este sentido, y entre otras acciones, se va a realizar una feria de creadoras y creadores euskaldunak en la que estén presentes creadores y creadoras de este pueblo y también de otros pueblos de Euskal Herria, con el propósito de impulsar y visibilizar la cultura vasca. También vamos a habilitar espacios para que esa fuerza creadora se pueda ejercer dentro de este pueblo. Y finalmente, crear un catálogo en la que todos y todas podamos conocer a los artistas que tenemos en nuestro municipio. Un pueblo también que da importancia a todos los deportes, no solo a los mayoritarios, y un pueblo en el que la igualdad se convierte en medio y en fin de la convivencia. Eta euskara ere ez dugu ahazten, normalizatzeko helburuarekin bultzatu nahi dugun gure nortasunaren parte. En cuarto lugar, apoyar al movimiento asociativo y cultural de Galdakao, fomentando su capacidad de actuación y respaldando la misma, mediante un incremento en las subvenciones que se les ofrece. También, en quinto lugar, apoyar al comercio local, aumentando, entre otras cuestiones, el bono denda. En sexto lugar, impulsar la formación de las personas que trabajan en el ayuntamiento como pilares básicos de la prestación de los servicios. Y en séptimo lugar, potenciar la mejora continua en la modernización del ayuntamiento para conseguir una gestión orientada a una distribución equitativa entre los y las galdakostarrak de todas las prestaciones y servicios municipales. Porque para conseguir estar en marcha necesitamos agilizar los procesos administrativos, y por eso hemos puesto el acento también en esta mejora del ayuntamiento, porque queremos que este ayuntamiento sea técnicamente más seguro, más cercano y fácil de acceder, más moderno y más sostenible. Aurrekontu hau egiteko prozesuak hainbat modu izan ditu. Alde batetik, arlo guztietako ekarpenak. Bestetik, prozesu parte hartzailearen ekarpenak. Eta azkenean, oposizioko talde politikoekin aurrera eramandako prozesua. Me estaba refiriendo al proceso de elaboración de los presupuestos, que ha tenido distintas líneas de actuación. En primer lugar, las propuestas remitidas desde las diferentes áreas del ayuntamiento, elaboradas teniendo en cuenta los propósitos de este gobierno y con un firme propósito de ejecutar y también afrontar las tareas del día a día de Galdácano, para que permita tener un mayor bienestar y condiciones para vivir, trabajar y disfrutar en este pueblo. En segundo lugar, las aportaciones recibidas a partir del proceso participativo que hemos seguido para la elaboración de los presupuestos de este año. En este sentido, queremos expresar que este proceso ha sido importante, al igual que lo serán otros que vamos a realizar relacionados con otras temáticas, porque creemos que es un claro medio de expresión de la democracia deliberativa, mediante la cual las personas de este municipio toman parte en decisiones sobre las políticas municipales, y es un modo claro de diálogo entre el ayuntamiento y las personas de este pueblo. En tercer lugar, nuestro deseo de incorporar en el proyecto propuestas aportadas por los grupos políticos de la oposición. En esta dirección, ya en el mes de octubre, Íñigo, nuestro alcalde, emitió un correo a los grupos políticos de la oposición indicándoles que aportaran sus propuestas a fin de analizarlas y, en función de su valor para el pueblo, poderlas incorporar en este presupuesto. Desde entonces, en todas las comisiones informativas se ha hecho la misma petición, aportar las propuestas,
pero no se han presentado bajo el argumento de que había que esperar a tener el borrador definitivo. Y después también, cuando ya teníamos el borrador del presupuesto, de nuevo insistimos en la misma idea de estar abiertas y abiertos a la recepción de propuestas, sin tener que esperar al último momento y tener que cerrar el expediente del presupuesto y ya esperar a las enmiendas finales. Aún y todo, seguimos sin desistir e iniciamos una ronda de negociaciones a fin de escuchar las propuestas de todas las formaciones políticas, contrastarlas con nuestro proyecto y valorar su posible incorporación o no. Por supuesto, con criterios de realidad. Pero claro, ya en estos últimos momentos ya era mediante enmiendas y debiendo de canjear esas propuestas por alguna de las de nuestro proyecto. En la elaboración de este presupuesto, esta idea de incorporar propuestas de la oposición desde el minuto 1 no ha sido posible realizarla, al menos tal y como la habíamos configurado inicialmente. Quizás porque es una forma diferente de afrontar la política municipal y para ello se requiere realizar un cierto recorrido y un cambio en los modos de hacer y de entender la política municipal, cambio que aún falta por construir y que habrá que ir realizando. Azaldutako helburuez gain, proiektu honen gako nagusiak azpimarratu nahi ditugu. Herri honentzat onuragarriak izan daitezkeen pertsona guztien proposamenei elkarrizketa eta irekiera. Errealistak izatea proposatzen dugun horretan. Herri honetako pertsona eta erakundeei ematen diegun balioa. Zintzotasun politikoa eta gardentasuna. Digitalizazioaren eta modernizazioaren erronkari aurre egitea. Pertsonengan inbertitzen ari garela ulertzea. Y respecto al proyecto de presupuesto que presentamos, además de los objetivos a los que hemos hecho referencia, queremos también remarcar lo siguiente. Hemos de insistir que, como señas de identidad de este Gobierno, y eso refleja el presupuesto y el proceso seguido, se encuentran su apertura al diálogo y a incorporar todas aquellas ideas que puedan ser beneficiosas para este pueblo. Y esto va a ser una constante. Queremos remarcar el realismo también en el capítulo de inversiones, porque nuestro norte es ejecutar lo que presupuestemos. También queremos remarcar el valor que damos a las entidades culturales, deportivas en general y a su autonomía. Y hemos de indicar también que hemos asumido como propios proyectos iniciados en la anterior legislatura, porque eran buenos para este pueblo y para la mejora del bienestar de todos los y las galdakostarrak. Hemos entendido asimismo que en el mundo en el que nos encontramos, donde la realidad digital es un hecho, realidad que no podemos eludir, teníamos que poner fuerza en mejorar y modernizar los procesos en el ayuntamiento para poder realizar una gestión más equitativa, directa y cercana. En definitiva, hemos entendido que cuando hablamos de inversiones no solo nos referimos a obras, servicios y urbanismo, sino que entendemos que hay que invertir en las personas del pueblo y del ayuntamiento para mejorar los servicios y prestaciones que podamos ofrecer a Galdakao. Zifra zehatzetara pasatuz honako hau esan behar dugu. Y pasando a los datos más concretos, diré lo siguiente. Respecto al apartado de ingresos, contamos con un monto global de 37.552.842 euros, con un incremento en este año en los ingresos en torno a un 1%, aunque no se hayan subido ni los impuestos ni tasas para el año 2020. Ha sido por aprovechamientos urbanísticos. Respecto al apartado de gastos, en los capítulos 1, 2, 3 y 4, hemos incrementado el mismo en un 8,24% respecto al año pasado, por las razones que ya hemos ido señalando anteriormente. Por otro lado, respecto al capítulo de inversiones, queremos insistir en que pretende ser un capítulo realista porque queremos lograr que se cumpla al final de este año y estamos hablando de una cantidad de 4.241.349,37 euros, de los cuales 1 millón ya ha sido decidido su destino por las personas de Galdakao. Para finalizar, queremos hacer una referencia también a los presupuestos de los organismos autónomos, de la Escuela de Música y Euskaltegi. Respecto al Euskaltegi, hemos de señalar que se ha previsto una renovación de equipos informáticos. Y respecto a la Escuela de Música, también queremos remarcar que se ha hecho una reducción en las tasas de matriculación, se ha hecho una reducción en un 20%, precisamente pensando en los colectivos especialmente vulnerables. En líneas generales,
Estas son las claves principales en las que se ha sustentado el proyecto de presupuesto que presentamos. Esto es, para abordar las necesidades y fomentar la proactividad de las personas y entidades, desde la equidad, participación, igualdad, transparencia y sostenibilidad. Amaitzeko, eskerrak eman behar dizkiegu, aurrekontu honetan lagundu duten pertsona guztiei. Bai arloetako langilei, bai beren ideiak helarazi dizkiguten beste pertsona horiei guztiei. Proiektu hau horren guztiaren emaitza da. Eta finalmente, hemos de dar las gracias a todas las personas que trabajan en las diferentes áreas del Ayuntamiento, a todos los grupos políticos municipales, así como a todas aquellas personas que de forma anónima y desinteresada han contribuido con propuestas, han participado, debatido y aportado durante el proceso de elaboración del proyecto de presupuestos, haciendo posible que hoy podamos presentar este proyecto para su aprobación en este pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eztabaidara pasatuko gara, orduan. Pasamos al debate. Miguel Ángel. Eskerrik asko, alcate jauna, por darme la palabra un segundo, sí. Sobre la exposición de las modificaciones a presupuestos del 2020. Buenas tardes, alcalde, concejales y concejalas y público y concurrentes al pleno de hoy. Estamos aquí para debatir las iniciativas de los presupuestos del 2020. Hay una lista interminable de acciones y proyectos que seguro que muchos compartimos y llevarán meses e incluso años esperando hacerse realidad. Han transcurrido 3 meses desde mi dimisión del grupo vecinal que inicié. El tiempo, el trabajo y el número han influido en mis propuestas. Por eso espero colaborar en las propuestas que comparta con el Gobierno actual. Y para el 2020 he querido centrarme en la singularidad y la necesidad, por lo que solamente he incluido 2 modificaciones a los presupuestos. La primera es un ascensor al barrio alto de Chistulanda. La realización del proyecto y posterior ejecución de un ascensor al barrio alto de Chistulanda, que conecte y acerque a los vecinos y vecinas directamente al transporte y servicios de la zona de Bengueche. En esta legislatura espero, y así lo pediré, se instalarán los ascensores proyectados para Aperribai. Pero los barrios altos de Olavarrieta y Chistulanda no se aprovecharán de ese beneficio. Seguirán postergados a usar escaleras y carreteras sin aceras, salvando los grandes desniveles del barrio, con lo que conlleva una limitación para nuestros mayores, nuestros pequeños, personas con movilidad reducida y obligando a usar el automóvil o incluso marcharse del barrio cuando no se pueden asumir estas barreras. Tenemos la oportunidad de saldar una deuda histórica con 3 de nuestros barrios altos más poblados y de una arquitectura y urbanización de antaño que en nada puede encajar en la actualidad. Por ello me parece imprescindible esta última actuación, un ascensor que facilite la vida a los vecinos y vecinas de Chistulanda y Olavarrieta. La segunda propuesta que hago es una pista para deporte al aire libre, denominada Pan Track en inglés. Una instalación de una pista que ampliará la oferta deportiva en nuestro municipio. La instalación deportiva es un complemento para la práctica de muchos deportes con ruedas. Se puede usar para diferentes tipos de ciclismo, con patinetes de 2 y 3 ruedas, online, skates, etcétera, etcétera. El uso de este tipo de instalación abarca un amplio abanico de edades entre los sus usuarios. Quiero expresar que, dado el amplio abanico de su uso y usuarios, es un éxito en otros municipios, añadiendo, si cabe, que actualmente sí existen pocas instalaciones de este tipo y sería la primera en Galdakao. Estoy convencido que sería un referente y tendría una gran aceptación en el municipio. Para la financiación, he utilizado en ambas instalaciones el recorte en el apartado de cargos electos y personal eventual de los 2 asesores designados por AUSOAC, asesor de organización y administrativo del Gobierno, avalado por la ausencia de respuestas a las preguntas realizadas en el pleno de enero, las justificaciones o evidencias de esos gastos, así como los beneficios que desde esos puestos puedan repercutir en las arcas y beneficio municipal. Por tanto, considero que dichos puestos eventuales suprimibles. Y también he recortado una parte del presupuesto reservado a un futuro incierto en el área de juventud. Una partida que ha quedado en el aire sin un proyecto real, que inicialmente pudo haberse dirigido a un proyecto de Visilave, del que fui responsable durante mi pertenencia al Gobierno.
Un dinero sin objetivo concreto que se puede materializar también en la pista propuesta y también, como no, sobre todo para el uso de disfrute de nuestra juventud. Esas son mis propuestas. ¿Podemos? Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todas y a todos. Como bien ha explicado nuestra compañera de equipo de gobierno, Maite Arandia, poco más puedo decir. Me parece que lo has dicho todo. El presupuesto que traemos hoy para su aprobación arranca el compromiso de que todas las medidas que proponemos desde el Gobierno municipal se puedan ejecutar con perspectiva de género. Desde Podemos Equo Berdeak hemos trabajado junto al equipo de Gobierno municipal al que pertenecemos, comprometiéndonos a poner en marcha una serie de medidas como las que Galdakao pueda empezar a caminar hacia el país social y feminista que aspiramos que sea. Y juntos hemos presentado el mejor plan de gobierno para la legislatura como herramienta para mejorar el bienestar de la ciudadanía de Galdakao y del cual emana este presupuesto que hoy traemos aquí. Pero antes de elaborar este presupuesto, elaboramos el llamado presupuesto participativo para la ciudadanía, con la colaboración de una parte importante de la población municipal, donde se presentaron 673 propuestas. El monto total de este presupuesto participativo a la ciudadanía es de 1 millón de euros. Y estas fueron las propuestas que más apoyo recibieron. Recuperar Lecubaso, la iluminación del pueblo en general, acondicionar el polideportivo de Urreta, la renovación de ventanas de la biblioteca de Usánsolo, el taller de cocina y educación nutricional y otro capítulo de investigaciones sobre la soledad. 1.774 galdakaotarras han votado este presupuesto. Sin conformarnos ni perder de vista el Galdakao que queremos construir, con este acuerdo queremos demostrar que somos una fuerza útil para la ciudadanía de Galdakao, capaz de influir en las prioridades políticas mediante una colaboración constructiva y de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar como municipio sin dejar a nadie atrás. Podemos Equo Berdeak no se conforma con lo presentado por el equipo de gobierno. Seguiremos trabajando en equipo para que Galdakao avance al ritmo que se merece, haciendo una apuesta por transformar y dar estabilidad a nuestros sectores productivos, poniendo el foco en la precariedad, asegurando la igualdad de oportunidades y tomando decisiones que nos permitan decir con orgullo que trabajamos para solucionar problemas, no para perpetuarlos. Vamos a aprobar estos presupuestos porque son los que necesita este municipio para comenzar a caminar y para cumplir con parte de las promesas municipales que llevamos en nuestros programas. Quizá no sea el mejor presupuesto, pero sí el más útil. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Usánsolo herria, mesedez. Eskerrik asko. Aurrekontu ez ari garela eta Usánsolo herriari bozkatzen duten ia guztiak, Usánsolokoa direnez, aurrekontu horiek barruan gure herriarentzat inbertsio gehiago egitea gureko genuke. Baina UHtik badakigu gobernu taldea honetako kide garela. Eta horrek esan nahi du elkarrekin jardutea, eztabaidatzea, elkarrekin lan egitea, koordinatuta eta lankidetzan, helburu komun batekin, kasu honetan aurrekontuak. Hablando de presupuestos, como casi toda la totalidad de los que nos votan a Usánsolo Herria son de Usánsolo, nos hubiera gustado que se hubiesen incluido más inversiones para nuestro pueblo. Pero desde UHEOS somos conscientes de que formamos parte de este equipo de gobierno y eso significa interactuar, trabajar de manera conjunta, coordinada y cooperativa, con un objeto común o un objetivo común, en este caso los presupuestos. Unos presupuestos cuyo reparto ha querido el gobierno que sean equitativos y sobre todo solidarios. Hacer un presupuesto presupuestar es expresar de forma cifrada y contable la voluntad de un equipo de gobierno. En este caso, de este gobierno municipal, y en él se ve expresado su proyecto de pueblo para Usánsolo y Galdakao. Hemen dira gobernuko honen lehen aurrekontuak, gobernu plurala, anitza eta irekia, gure ezberdintasun politiko logikoekin, baina izendatzaile komun batekin, gure bizilagunekiko konpromisoa.
Estos son los primeros presupuestos de este equipo de gobierno. Un gobierno plural, abierto, con nuestras lógicas diferencias políticas, pero con un denominador común, el compromiso con nuestros vecinos. Buscando la participación, hemos dado voz a los barrios, a los ciudadanos, y como consecuencia hemos priorizado las necesidades que han aportado. Siendo finitos los recursos de los que se disponen, hemos incluido en este presupuesto los que ha sido posible y los materializaremos a lo largo de este ejercicio. Y los que no, tenemos el compromiso de hacerlos en los posteriores. Estos presupuestos, como no puede ser de otra manera, contienen una importante dotación económica para inversiones que nos permitan dotar de nuevas infraestructuras tanto a Usánsolo como a Galdácano. Pero no hemos olvidado la necesidad de dar impulso a proyectos de carácter social y de convivencia, que también incidirán en la manera de vivir y de hacer pueblo. UH quiere dar gracias a los grupos que conforman este equipo de gobierno por el esfuerzo y la capacidad de acuerdo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Matau mikroa. Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. En primer lugar, estos no dejan de ser unos presupuestos prorrogados por el equipo de gobierno, hechos hasta en el formato que nos han facilitado con poca previsión. Eso quiere decir que no los aprueban en año natural, como tanto reclamaban ustedes. No han hecho en tiempo y en forma sus deberes. Ustedes han vendido y han propagado una y otra vez en los medios de comunicación y ante nuestros vecinos y vecinas que los servicios municipales debían gestionarse de forma directa, en las bondades de lo público. Y ahora, aunque esto haya de revolverse a más de uno, han virado la política de gestión económica hacia la empresa privada. Van a tener que explicarse ante todos aquellos y aquellas a los que este cambio de criterio van a desencantar, a quienes creyeron en su propaganda y en que una cosa es predicar y otra dar trigo. En este caso ustedes se quedaron en predicar. ¿Dónde queda la municipalización de los servicios? ¿Dónde queda la gestión directa? Ustedes pasan de todo lo que tiene que ver con una oferta de empleo público. No han presupuestado ni un solo euro para este capítulo. Y todos los servicios externos del ayuntamiento, que algunos ya han finalizado su contrato, los contratos de limpieza, la jardinería, el servicio de domicilio, etcétera, pues ahí están, sin municipalizar. ¿Cuándo van a realizar las correspondientes OPEs para que estos trabajadores y trabajadoras pasen a formar parte de la plantilla de este ayuntamiento? Como ustedes una y otra vez exigían cuando estaban en la oposición. También echamos en falta esa bajada de impuestos que tanto solicitaban también. No la vemos tampoco por ningún lado en este presupuesto. Y eso contando con que el gobierno municipal anterior les ha dejado un jugoso superávit. Nosotros no la vemos y desde luego los vecinos de Galdácano tampoco la van a ver ni percibir en sus bolsillos. Y ahora no hay límites de otras administraciones, ni el ministro Montoro, ni gobierna el Partido Popular. ¿Qué fue de esa reivindicación reiterada de matrículas gratuitas para el Euskaltegi municipal? Tampoco está reflejada en ningún capítulo ni partida de este presupuesto. ¿Y dónde quedan los estudios de impacto en el comercio local? Que usted, alcalde, recurría una y otra vez en la comisión que usted formaba de urbanismo para la reconversión de Zuazo en zona comercial. Por cierto, ustedes votando en contra de este proyecto una y otra vez. Pero ahora destinan 774.000 euros para la rotonda de acceso de esa zona. Quiero recordar lo que ustedes reclamaban cuando estaban en la oposición. Y voy a citar lo que decía una compañera suya en la intervención en pleno municipal, hasta que está en la página web del ayuntamiento. Y esto ocurre con el empecinamiento de mantener los cargos de libre designación, en decir los nombrados a dedo y cuya único mérito consiste en la afinidad ideológica con el PNV. Ustedes reclamaban siempre una y otra vez de querer eliminarlos. Esto es lo que decía su concejal. Ahora esto se deduce que como son ustedes quienes los hacen, son partidarios de ello, ¿no? Es más, están encantados, yo creo que de conocerse. Son ustedes un cúmulo de contradicciones, demagogia y fraude continuo.
¿Qué es de la nueva forma de hacer política que iban a cambiar el ayuntamiento y la vida de los vecinos y vecinas de arriba abajo? Mire, el Partido Socialista aporta este presupuesto enmiendas, sintiéndonos impulsores de muchas de las inversiones y programas que ustedes presupuestan como novedades a estos presupuestos. Inversiones y proyectos con una cantidad de más de 700.000 euros. Con la redacción de un proyecto para el nuevo equipamiento deportivo de Bengueche que dé servicio a los y vecinas de Zuazaurre y Bengueche, que descentralizará el deporte en Galdakao y que aumenta la oferta deportiva y social. Mejoras de accesibilidad y de comunicación de los barrios de Urtebieta y Zuazaurre, dotándolos de caminos mecánicos, salvando las pendientes importantes que ambos barrios tienen y atendiendo a las necesidades de movilidad sostenible de muchos vecinos y vecinas. Dotar también de más plazas de aparcamiento público en las zonas del ambulatorio, polideportivo y Vizcay Calea. Ofrecer un recorrido seguro y accesible a las personas que van al tren a la estación de Zuazo, incluyendo el cierre subterráneo de Plaza Cueche, acercando el transporte ferroviario sostenible, global y público a la ciudadanía de Galdakao. Ahora que nos enfrentamos a los retos de sostenibilidad, sin tiempo de demora, queremos seguir ampliando la recogida neumática de los diferentes barrios, Bengueche, Aperribay, Zuazaurre y Urtebieta. Para ello hemos presentado enmiendas que redacten los proyectos que hagan posible esta ampliación y ofrezcan igual servicios vivos en un barrio a otro. Cada vez más nuestros mayores viven en ámbitos de soledad, en una sociedad cada vez más global y con prisas de hace que nuestras personas mayores estén orilladas en su atención diaria. Por ello proponemos no hacer un estudio, sino poner en marcha un plan que combata la soledad no deseada de las personas, que las cuide, que las atiende, que las haga sentir que son y deben ser importantes. Dotar, como reclamaban una y otra vez ustedes, a los servicios sociales de un asesoramiento jurídico que en un catálogo cada vez más complejo de atención social permita a los servicios sociales ser más eficaces y ajustar más lo que podemos ofrecer a la realidad jurídica y de catálogo de servicios propios. Seguir mejorando en el medio ambiente, incentivando y facilitando el reciclaje con todo tipo de residuos, poniendo en marcha un proyecto piloto de papeleras multireciclaje en el casco urbano y en los barrios, que incentive la concienciación social, que cuidar nuestro entorno es tarea común. Y por último, la memoria de donde venimos para llegar aquí es un bien de una sociedad moderna y decente, un requisito de salud democrática, querer construir futuro sin recordar cuál ha sido nuestro pasado en dinamismo social y político. Por eso hemos presentado una enmienda que insta a colocar placas de la memoria para mantener viva la memoria de las personas que fueron asesinadas en nuestro municipio y que quienes no conocieron esa historia oscura y triste de nuestra vida sepan que no es un relato, que hemos vivido una realidad de vidas truncadas por el odio. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes. Este grupo de gobierno, conformado por EH Bildu, USAN Herria, Podemos y OSOA, presenta hoy este presupuesto que ha sido elaborado con firmeza y rigurosidad y teniendo en cuenta la experiencia también del conjunto de técnicos y técnicas de todas las áreas del ayuntamiento. A nuestro modo de ver, con este presupuesto rompemos una inercia en la que durante muchos años había predominado la inversión en urbanismo, dejando paso a una gestión urbanística más responsable, que atenderá exclusivamente a las necesidades reales del Galdácano, evolucionando así con este cambio hacia el Galdácano que queremos tener. A la hora de elaborar este presupuesto, nuestro principal objetivo ha sido el de incluir las necesidades de la ciudadanía, a las que hemos escuchado y atendido en los diferentes procesos participativos que hemos puesto en marcha desde que entramos al Gobierno. El caso de los presupuestos participativos ha supuesto un nuevo modo de entender la participación ciudadana y, en consecuencia, los presupuestos. Gracias a este proceso y gracias también a las asambleas ciudadanas de movilidad, pudimos detectar las necesidades reales de la ciudadanía, además de las propias necesidades detectadas. Estos procesos nos demostraron que la ciudadanía demanda participar de las decisiones y decidir sobre su dinero y sobre qué es lo que hay que hacer con él. Solo a modo de ejemplo podemos decir que durante el proceso de los presupuestos participativos
Atendimos más de 600 propuestas, acudieron a asambleas más de 200 personas y hubo más de 1.700 votaciones. Consecuentemente, se hace necesario dotar de recursos a la participación y esto es lo que hemos hecho en este presupuesto, para hacer realidad y efectiva la participación de la ciudadanía en los asuntos municipales. Además de la participación, también valoramos el esfuerzo que se ha realizado en buscar un consenso entre todo el arco político. Desde el primer momento, desde la comisión que presido, hemos procurado comunicar las líneas de trabajo sobre las que hemos conformado este presupuesto, proponiendo una participación también entre nosotros, que de alguna manera no ha interesado a la oposición. Esta propuesta ha sido confeccionado, velado por una distribución equilibrada en todos los ámbitos de actuación que le corresponden al Ayuntamiento y poniendo el foco en las necesidades reales sin estridencias, como por ejemplo apostando por la movilidad y la accesibilidad para romper barreras, ejecución de ascensores, rampas, eliminación de barreras, así como el autobús con ir a los barrios, se pone en marcha con este presupuesto. Y además incorporando nuevas demandas, transparencia, inclusivo, comodidades conciliadoras y proaccesibilidad. Todo ello dentro del compromiso adquirido de nuestro plan de gobierno de aquí a 2023, que iremos completando en este y en sucesivos ejercicios. Eskerrik asko. Bildu. Bai, eskerrik asko hitza emateagatik. Maitek argi utzi digu gure aurrekontuen proiektua nondik norakoa izango den, eta oso ondo azaldu du gero beste talde politikoek, gobernuko talde politikoek gaineratu dituzten gauzekin. EH Bildutik ezin hobeto baloratzen dugu aurrekontuen proiektua egiteko jarraitu den prozedura. Herritarrengandik eta herritarrentzako egindako aurrekontu bat izan da, eta oso aurrekontu on bat dela uste dugu. Seguruenik guk gehiago egingo genukeen, baina gauden egoeran eta ditugun baliabideak kontutan izan da, hau oso aurrekontu on bat da. EH Bilduren eskutik ondo baloratzen dira gobernu taldean egon den elkarlana eta eskertzen da benetan elkarlan hori. Horrez gain, talde politiko desberdinek egindako emendakinak gobernu taldearen aurrekontuak hobetzeko asmoz ere oso ondo baloratzen dira. Emendakinak orokorrean zentzudunak iruditzen zaizkigu eta intentzioz galdakostarrentzako hobekuntzak eskaintzeko asmoz eginak daudela ez daukagu dudarik. Pena ematen digu aldaketak egiteko hain denbora gutxi izatea, baina oraingoan ez bada ere, egin daitezken hurrengo aldaketetarako elkarrizketetan jarraitzea lehenesten dugu. Urritik aurrera, beste taldei ekarpenak egiteko aukera zabaldu genizuen. Ekarpenak espero genituen eta aurrekontuetan txertatzeko prest geunden arren, azken momentuan izan da ere, gobernuko taldeko partaidak ekarpenak baloratu eta sartzeko prest egon gara. Aurtengoan tamalez, ezin izan da egin. Denbora faltak agian, gauzak azaltzeko aukera txikitu egin duelako, izan daiteke. Hau da, gu akordiotara heltzeko prest egon gara eta gaude. Beti ere gobernu talderentzat oso garrantzitsuak diren diru partidak ez badira kentzen. Gobernu taldearen nahia eta EH Bilduren nahia pertsonetan inbertitzea da, eta ez eraikuntzan bakarrik. Honekin esan nahi dugu, gardentasunean parte hartzean edo galdakaostarrengan inbertitu nahi dugun dirua ezin daitekeela gure ustez behintzat eraikuntzako inbertsiotan bakarrik erabili. Eta emendakin gehienak hori egiten zuten. Gizarte eta partaidetza programa desberdinetatik, gardentasunetik eta irisgarritasunetik dirua hartu eraikuntzan erabiltzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, parkatu. Parkatu. Desde H. Bildu se valora de forma muy positiva las aportaciones de los diferentes
grupos políticos y el plan de trabajo que hemos tenido en el grupo de gobierno. Nos parecen aportaciones que se han realizado con buena intención, realizadas con la intención de mejorar la situación de los y las galdacostarras. Nos apena haber tenido tan poco tiempo para poder negociar las aportaciones realizadas. Pero aún así, el equipo de gobierno, aunque esta vez no, aún así, el equipo de gobierno las ha valorado, aunque esta vez no ha podido ser, seguimos teniendo la mano tendida para próximas veces. Desde octubre dimos la oportunidad de realizar aportaciones a los demás grupos políticos. Y habiendo llegado esas aportaciones a última hora, el equipo de gobierno las ha valorado y ha estado dispuesto a integrarlas, algunas de ellas, en el proyecto de presupuesto. Este año no ha podido ser. Quizá por el poco tiempo que hemos tenido, no hemos podido cerrar acuerdos con los demás partidos políticos. Hemos estado y seguimos estando a favor del acuerdo siempre y cuando se mantengan las partidas que dan identidad a nuestro proyecto. La intención del equipo de gobierno y de H. Bildu es la de invertir en las personas y no únicamente en la edificación. Queremos decir que participación, transparencia e inversión en personas no pueden desaparecer del proyecto. Y vuelvo a repetirme, quizá por el poco tiempo que hemos tenido, las enmiendas presentadas para modificar el proyecto se nutren en su mayoría de estas partidas que hemos comentado. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, nik guro hasi nire interbentzioa eskerrak emoten bai gobernukide guztiei, hemen aurrekontua begiteagaitik, baita be, oposizioko taldei be bai, izan dugun prestutasunagaitik, ni zuek azagonaz be bai, eta bakizue zelan saiatu garen azken momentura arte, eta agian beste urte batean, urrengo batean, lortuko dugu akordio batzuk, espero dut. Querría comenzar, como he dicho, pues agradeciendo tanto a todos los grupos del equipo de gobierno la elaboración de este presupuesto que creemos que va a servir para mejorar la calidad de vida de todos los galdacostarras, de todos los y las galdacostarras, y con un rumbo claro, tal y como presentamos en el plan de gobierno. Eta gero bestalde batetik también querría agradecer a los grupos de la oposición porque hemos estado hasta el último momento intentando y hablando. Tal y como se ha comentado, mandé una invitación en octubre de que se mandaran las propuestas. Nosotros veíamos que la forma de trabajar era esa, pues recibir propuestas e intentar llegar a acuerdos. Desde los grupos de oposición se veía que la forma de trabajar debía ser diferente, primero un borrador y luego las propuestas. Baina, bueno, uste dut datorren urterako edo hurrengo batzutan be, akordioetara heltzeko gai izango garela, batez be, uste dalako aurrekontu honen gauza askotan ados egongo garelako. Eta gero, hemen entzun dodazenak, las cosas que he oído aquí por parte del Partido Socialista, cuando el Partido Socialista sabe que hemos estado hasta ayer hablando, intentando negociar y a ver si podemos llegar a un acuerdo sobre las enmiendas presentadas del Partido Socialista y sobre las apreciaciones de cuando H. Bildu estaba en la oposición. Sí hemos reclamado muchas veces que el presupuesto se presente en el año natural y entramos el 15 de junio. 15 de junio, presentarse en febrero, estando de por medio el verano y las fiestas para un equipo de gobierno nuevo, teniendo en cuenta que en 2018, por ejemplo, el PSOE y el PNV lo aprobaron en abril, teniendo mayoría absoluta desde enero, es decir, 12 más otros 4, 16 meses. Segundo punto, el tema del SAT, del Servicio de Atención a Domicilio, está Maripaz Losada con ello, la concejal. Creo que era el área de Chema, en este caso, el concejal del Partido Socialista. Este año solamente una partida para seguir desarrollando el decreto cartera. Podría explicar también el Partido Socialista por qué no desarrolló el Partido Socialista cuando todos los años que estuvo en el gobierno, por qué no se desarrolló el decreto cartera, que habilita que el servicio de atención a domicilio se aumente.
Hirugarren punto hasta tu lertu, lo de la bajada de impuestos, no sé de dónde ha venido, y menos supuestamente viniendo de una persona que es de un partido de izquierdas. La cuarta, el impacto económico sobre COZU 3 y las 774.000 euros para la rotonda que entra en Formica. El Partido Socialista estaba en el equipo de gobierno. Sabrá el Partido Socialista que la cuantía para esa rotonda se modificó de un día para otro y se duplicó. De 774.000 euros a 1.300.000. Quizá debería preguntar a los que eran sus socios de gobierno en aquella época por qué en 4 días se duplicó la cuantía de esa rotonda. Y este gobierno lo que ha hecho ha sido volver a la cuantía inicial de 774.000 euros porque no estaba por ningún lado justificado de repente que esa rotonda se hubiera duplicado en el presupuesto. En cuanto a las enmiendas que ha introducido, yo le pediría también un poco de rigor económico, porque la entrada de ingresos por actividades económicas de COZU 3, en este caso, que es la zona de Formica, el Partido Socialista ha metido una enmienda que pasa de 50.000 euros a 550.000, si no me equivoco. El aumento de esos 500.000 euros basándose en... En cuanto a la instalación deportiva de Bengoetxe, el Partido Socialista, que ha sido miembro del equipo de gobierno durante 40 años, que parece que aquí el Partido Socialista no ha estado nunca en el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento ha estado siempre gobernado por gente diferente al Partido Socialista, él sabrá perfectamente cómo está el Plan General de Ordenación Urbana en este caso, ¿no? En Bengoetxe. ¿Y cuál era la propuesta de aquí a unos años? ¿De cuántas viviendas estaban proyectadas en Bengoetxe por el anterior equipo de gobierno? ¿O no? Ahí igual está la respuesta para el tema de la instalación deportiva de Bengoetxe. En cuanto a las bolsas de trabajo y a las OPEs, claro que queremos sacarlas. Llevamos 7 meses, pero lo primero que estamos haciendo es una organización interna de este ayuntamiento. Con lo cual también quiero agradecer en este caso a la gente que está trabajando, que no son concejales y que son parte de este gobierno, elegida por este gobierno, y que nos están ayudando para esta organización interna. En cuanto a Urtebieta y Zuachaurre, la accesibilidad, creo que hablamos ayer mismo, ¿no? Que estábamos dispuestos a meter un estudio, pero es que el Partido Socialista exigía directamente ya la realización de esa accesibilidad de rampas mecánicas y de ascensores sin un estudio previo. En cuanto al parking del ambulatorio, le dijimos que estábamos dispuestos a hablar sobre eso, sabiendo que la intención de este equipo de gobierno era ampliar el polideportivo. En cuanto a la organización de Zuazo, el Partido Socialista ha metido una enmienda de 35.000 euros y le comentamos que 35.000 no, que van a ser 760.000 euros. Y que tendremos que hablar con la Diputación para llegar a un acuerdo con ellos en el tema de la financiación. Pero aún así ha mantenido su enmienda, sabiendo que 35.000 no, van a ser 760.000 los que va a invertir este ayuntamiento en la organización de Zuazo. Jasangarritasun helburuz en cuanto a sostenibilidad, este año, desde la Concejalía de Sostenibilidad, se va a realizar el Plan de Acción contra del Clima y la Energía Sostenible, que era obligatorio en 2019 y que no se realizó. Y que este gobierno que ha entrado nuevo va a realizarlo. En cuanto al estudio Solar Soledad, hay una partida directamente del proceso participativo sobre las personas, soledad de las personas mayores, 10.000 euros. En cuanto al TAG, a la técnico que exigía en las enmiendas del Partido Socialista, de 65.000 euros, creo que Maite ayer mismo explicó que para eso hace falta una modificación de la relación de puestos de trabajo, del RPT. Y en estos momentos es imposible meter ese técnico en el área de acción social. Y en cuanto a las placas de la memoria, me parece muy poco serio meter una enmienda, sin hablar entre todos los grupos de un tema tan sensible y en el que podremos hablar de todo lo que queramos, pero no mediante una enmienda, simplemente con placas. Acabar diciendo que estamos en un proceso de transición al que llevamos 7 meses y volver a decir, parece que el Partido Socialista nunca ha estado en este ayuntamiento. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea, mesedez.
Eskerrik asko alkate. Arrastion guztioi, ezer baino lehen eskerrak emon nahi dizkiogu gobernuari aurrekontuaren kontrasterako eskainitako denporagatik. Decía dar las gracias al equipo de gobierno por la disposición mostrada para el contraste de estos presupuestos. EAJ-PNV taldeko kideok bederatzi emendakin aurkeztu ditugu. Partiendo de nuestro programa electoral, el cual EAJ-PNV presentó en campaña, programa que se basaba en un galdakao para todos y para todas, focalizándose en aspectos tales como la accesibilidad, seguridad y mejora de la calidad de vida de los galdakostarras. Gobernuak proposatutako inbertsioen inguruan ez dago askorik esateko. Sarrita komentatu dugun moduan, ningún gobierno propone inversiones innecesarias, por lo que el debate en esta materia se basará en prioridades que posee cada grupo. Como tenía pensado comentar previamente las enmiendas, estas enmiendas se agrupan en una sociedad inclusiva que avanza sin dejar a nadie atrás, por lo que es inevitable hablar de accesibilidad, seguridad y mejora de la calidad de vida. Inoratzean utzi barik aurrera doan herriak irisgarrintasun, segurtasun eta bizi kalitatea hobetzeko proposamenak egingo ditu beti EAJ-PNVk. Kontutan eduki behar da, eta eskertzekoa da ere, 2019ko aurrekontuetan onartutako inbertsio gehienak gobernu honek bere egingo dituela. Naiz eta oposizioan egoazan, alderdiek aurrekontuaren aldeko botorik emon ez. Proyectos como el Parque Biosaludable de Golosibay, el equipamiento infantil de Unquina Escola, la redacción del proyecto del Centro Cultural Deportivo de Bengoetxe, la ampliación de la red neumática para el barrio de Urreta, los 2 ascensores de Aperribay, la rotonda de la N634 y la sustitución de la cubierta de guía, entre otros proyectos, fueron aprobados por EAJ-PNV y se ejecutarán a lo largo de 2020. Decía que se apreciaba esta consideración del equipo de gobierno actual, pese a que ningún grupo en aquel entonces que se encontraba en la oposición emitiera un voto favorable a alguna de estas propuestas. A todos estos proyectos sumamos las propuestas que hoy presentamos en forma de enmienda al presupuesto de 2020. En materia de accesibilidad, hemos propuesto la elaboración de un proyecto de mejora de accesibilidad y la seguridad en el puente de Lesalde. Creemos que es suficientemente conocida la problemática que genera la estrechez del puente y que imposibilita actualmente transitar por aceras accesibles. Un carro gemelar entra justo, por lo que cruzarse con alguien en el sentido contrario es imposible sin bajar a la calzada. Errepidera bajatzeak sortzen duen arriskuarekin. Bekea eta abusuko sarreretan berdin antzeko arazoa aurkitzen dugu. Bekeako zubitik bai ibilgailuz zein oinez igarotzea arriskutsua izan daiteke. Momentuan kamioren bat aurrean topatuz gero. Añadido al problema de la estrechez y la falta de acera en el puente, nos encontramos con una salida directa a la N634, con el peligro que esto supone. Por todo esto y todo lo que ya conocemos, proponemos la actualización del proyecto ya existente con la esperanza de solucionar dichas dificultades lo antes posible. Hace un año ampliamos el servicio de atención ciudadana abriendo una nueva oficina ESAM en Usansolo. Uste dugu herritarentzako zerbitzuak ahalik eta gertuen izateak bizikalitatea hobetzen duela. Por lo que en aras de mejorar la calidad de vida de los y las vecinas más alejadas del centro, proponemos la apertura de la oficina ESAN en Aperribay. Bestalde, ezagunak dira erdigunean autoa uzteko izaten ditugun zailtasunak, y para ayudar a solucionar o solventar la falta de aparcamiento, proponemos adecuar el parking de Iberluce, asfaltando el actual suelo empedrado y marcando bien las líneas para optimizar dicho espacio, pudiendo convertirlo en el tercer parking rotatorio del municipio. Aiziari dagokionez, emakumeen parkea egokitzea proposatzen dugu. Un parque que ha quedado a medias y que, respondiendo a las demandas de vecinos y vecinas, proponemos la instalación de un skatepark para crear un espacio en el que practicar deporte sobre ruedas. Honetaz gain, zuhatzaurren umean kalean jolastu ahal izateko, bertako jolas parkea estaltzea proposatzen dugu ere. Algo que posibilitaría que los y las niñas del entorno puedan disfrutar de juegos al aire libre tanto en días soleados como lluviosos.
Unkinako patioko zonalde bat estatzea proposatzen dugu ere. Debido al cambio de normativa de juegos y espectáculos, los niños y niñas más chiquis de Unkina Escola tienen complicado salir al patio de los días lluviosos debido al problema que ha generado la imposibilidad de usar el frontón. Con esta medida solucionaríamos también el problema de falta de espacio de los niños y niñas que practican deporte escolar. Gainera, Unkinako kiroldegia txiki geratu da, saskibaloi eta minibasket taldeak bertan jolastu ahal izateko, beraz, ume txikiak diren heinean, zelai estalia beharrezkoa dute kirola praktikatzeko. Uste dugu be, mehatzetako frontoiaren kantxa guztiz aldatuko dala aprobetxatuz, proponemos el cambio de las sillas de la grada, así como solucionar las pequeñas deficiencias de iluminación que más de una queja han generado por parte de usuarios y usuarias de este frontón. Eta ja amaitzeko, zahartze aktiboa udalerri osoan sustatzeko parke biosasuntzua Aperribain sortzea proposatzen dugu. Es vital caminar hacia un envejecimiento activo de la ciudadanía, por lo que ampliar la red de parques saludables y llegar, en este caso a Aperribai, abarcaría un amplio espectro de la ciudadanía. Por tanto, señalar que todas estas propuestas de AJPNV no eliminaría más que 2 proyectos propuestos por el equipo de gobierno. El primero, el ascensor de Bizkai 1, que sabemos que no es la solución al problema de accesibilidad de Izarra, puesto que en caso de emergencia nos encontraríamos con un problema de evacuación. Igogailuek ez dute zerbitzurik emergentzia kasuetan, beraz, mugikortasun urridun pertsona asko egonda arazo larria sortzea posible litzateke. El camino recorrido para intentar instalar este ascensor no ha sido corto. EAJ-PNV ha invertido años de reuniones, conversaciones y dolores de cabeza incluso en torno a este tema, dificultades con la comunidad que vela por su seguridad, diferencia de opiniones en la asociación, un local que no es patrimonio municipal. Creemos que la solución al problema de accesibilidad para el uso de un local para colectivo de pensionistas y jubiladas no pasa por instalar dicho ascensor. Beraz, proiektu hau aurrekontutik atera eta 400.000 euroak aurretik azaldutako proposamena batzuk aurrera ateratzeko erabiltzea proposatu dugu. Y en segundo lugar, proponemos posponer la compra de la VPO hasta analizar la necesidad real e inventariar los pisos municipales y los objetos a los que destinan dichos pisos, para poder adecuarlos a las necesidades actuales y a las intenciones del nuevo gobierno. Imaginamos que echaréis en falta la incorporación del crédito aprobado en el presupuesto anterior para la construcción de la Casa de Mujer, que para EAJ se denominaba Andrenea. Un edificio que ya dispone de proyecto, que había sido aprobada su construcción en 2019. Tratado el tema con el actual gobierno, se nos ha explicado que posponen este proyecto hasta evaluar las necesidades reales en aras de habilitar un espacio acorde. A pesar de que AJPNV cree que las necesidades fueron analizadas en su momento, entiende que el nuevo equipo de gobierno quiera comprobarlo y hacer suyo este proyecto. EAJPNVek uste du babes ofizialeko etxebizitzaren kasua irizpide berdina jarraitu beharko litzatekeela. Ez etxebizitza plan bat izan etxeak erosi baino lehen. Deberíamos analizar el estado de los pisos de propiedad municipal, comprobar el histórico de las ocupaciones para comprobar si el objeto al que están destinados es el correcto o hay que adecuarlo. Testar el interés y necesidad de la ciudadanía cara al uso de los pisos, qué sectores son los más interesados, si el interés está en alquilar un piso o una habitación, etc. Nos sorprende una partida tan concreta para la compra del piso, puesto que a no ser que el gobierno ya conozca el interés de algún propietario para vender su piso, no entendemos cómo se puede hipotecar esta cantidad habiendo otros mecanismos para este tipo de compra. EAJPNV propone posponer la compra y, por ende, la aprobación de esta partida aurretik azaldutako proiektuaren alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Pasatuko gara, Miguel Ángel. Eskerrik asko, alkatea. Bien. Todos los proyectos, estudios, trabajos, inversiones, ayudas, etcétera, todas estas propuestas e iniciativas que se han expuesto hoy aquí, porque se creen necesarias. Pero esas necesidades y servicios no nos pertenecen, son del pueblo. Lo que está en nuestra mano es dilucidar entre todas cuál tiene más prioridad, cuál tiene prioridad, una más que otra. La responsabilidad de saber en qué momento y qué es lo que realmente se necesita para cada circunstancia. A mi entender, en esta legislatura
Galdakao se decidió dar un giro a las políticas del ayuntamiento. Y, en mi opinión, una de las apuestas de gran parte de los vecinos y vecinas fue la de la movilidad y la accesibilidad en el municipio, tanto interna como externa, tanto para llegar al domicilio como para moverse desde él. Vuelvo a reiterar que todo es importante, pero que si nuestros galdacaostarras no tienen la accesibilidad urbanística para acceder primero a sus domicilios y no añadimos la movilidad para llegar a otros puntos, ¿de qué nos sirve tener ofertas y disposiciones culturales, actividades, deportes, fiestas o cualesquiera eventos si no se puede acceder a ellos fácilmente? También se necesita un Galdakao moderno y conectado con nuestro alrededor, y sobre todo con el Gran Bilbao. Un transporte ecológico y ágil que solucionaría muchos de nuestros problemas. Estando a tan solo 6 kilómetros de la capital, la gente no sabe llegar a nuestro pueblo, pero sí a Plencia o Santurtzi. Reitero que aún hay una deuda con los barrios periféricos de Galdakao, en los que se oye repetidamente la palabra abandono, y un transporte sostenible, tanto interior como exterior, para el municipio. Hay puntos que tendrán que trabajar y demostrar que llevan en sus programas, tales como la lanzadera Echevarri, el autobús urbano, ascensores, metro línea 5, y nombrado dicho transporte, aclaro que no se habló de él en esta legislatura hasta que pregunté por ese proyecto en el pleno de diciembre. Subrayo y que quede claro que les apoyaré en todos los proyectos comunes y que sean favorables a Galdakao. Comparto lo que se ha dicho aquí, que ha faltado tiempo para llegar a acuerdos, pero acabamos de empezar. Nos queda un largo camino. También sobre la gente que no conforma parte del Gobierno y que está ayudando, le comento al Gobierno que hay gente muy preparada, con titulación y experiencia demostrada para dichos puestos esperando a trabajar. Se pueden contratar sin ningún problema en las listas de Lanbide. Así que permítanme ser un poco escéptico y esperar a ver que se hacen en realidad proyectos para contar con mi voto. Eso es todo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Podemos? Vale. Bueno, estoy viendo que el debate que se viene realizando nos conduce a hablar de partidas presupuestarias. Y debemos entender que lo que nos trae aquí son las propuestas mejoradas de las necesidades del municipio, que hemos estudiado y acordado por el equipo de gobierno y trasladado a la oposición para su estudio y propuesta de acuerdo, para intentar aprobar este presupuesto. El debate presupuestario no puede entenderse sin levantar la mirada y tener en cuenta lo que pasa fuera del ayuntamiento. Ni la política ni la economía están siendo capaces de darnos unas certezas a las que estábamos acostumbradas en las últimas décadas. Galdakao tiene que encontrar su camino para no quedarse atrás frente a los grandes retos del siglo XXI. La igualdad entre hombres y mujeres y adaptar el modo productivo a la emergencia climática, pero también a retos propios como la baja natalidad, la acogida de personas inmigrantes, la precariedad, el incremento de la pobreza, el acceso a la vivienda o la falta de expectativas para la juventud. Las fuerzas políticas debemos decidir qué postura tomamos en la construcción del futuro de Galdakao. Bien quedarnos al margen, confrontando y constatando el fracaso de cualquier decisión con la que no se esté de acuerdo, o bien ser parte activa, desarrollando propuestas para modelar el futuro desde los principios que defienden. Nacimos para hacer políticas más cercanas al día a día de la gente, y estos pequeños pasos van a servir para que Galdakao supere el continuismo y dé un primer paso en la dirección para recuperar el liderazgo que en otros momentos de las últimas décadas hemos sabido mostrar para adaptarnos a circunstancias cambiantes y complicadas. Estos presupuestos los hemos elaborado entre asesores, técnicos, técnicas municipales, del gobierno, todo el equipo de gobierno, EH Bildu, Auzoak, Usan Solerría y Podemos Equo Verdea. Y se les ha entregado un borrador a los partidos de la oposición para que presentaran sus propuestas para estudiar su introducción en el presupuesto. Entendemos que lo hemos hecho bien, que este es un acuerdo necesario para la ciudadanía, ya que traza un camino hacia un nuevo modelo de bienestar
Y es tarea del Gobierno, pero también de todas las fuerzas progresistas, contribuir a ampliar este modelo y servir como brújula del municipio que queremos llegar a ser. Para eso nos trajo la ciudadanía hasta aquí, para mejorar sus problemas ahora, no dentro de 4 años. Desde Podemos Equo Berdeak en esa tarea nos encontraréis. Debo decir que desde el área que yo represento hemos aumentado el presupuesto de empleo. En base a mantener los programas actuales de agentes cívicos, que en estos momentos están en marcha, del otro programa de muralistas que también está en marcha, esperamos que para el mes de junio el empleo verde y la multiasistencia estén también en marcha. Hemos eliminado la formación para el empleo por no ser competencia local. Actuamos respetando los criterios que marca Lanbide, habiendo tenido el informe favorable de la Diputación Foral relativo a la capacidad y solvencia económica del Ayuntamiento. Así hemos conformado este plan de empleo. Esperamos, no obstante, que en primavera-verano estudiemos si tenemos que mantener o aumentar estos criterios. Como he dicho anteriormente, vamos a votar afirmativamente estos presupuestos que son parte de los que han demandado la ciudadanía y continuaremos apostando por la participación del pueblo de Galdakao. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usanso Herria. Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. Bueno, yo creo que no debe de poner excusas y justificarlo todo a la gestión del gobierno anterior y por falta de tiempo. Yo creo que son excusas. Ustedes se presentaron en mayo a unas elecciones y querrían saber cómo querían trabajar en el pueblo, ¿no? Y empezar desde cero. No iban a empezar desde cero, pues eso, desde junio, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé qué tipo de excusas, faltándole que no ha habido tiempo, y es verdad que lo han dicho ustedes, que han presentado el borrador a la oposición con falta de tiempo, es verdad. También decirles que respecto al Cuzo 3, creo que me he dicho mal los datos, en principio. Pues no sé si por error o por transgiversar pues, los datos. También decirle al alcalde que el problema de las placas es de forma. No se preocupe, que ya llevaremos una moción en este sentido al Pleno y podemos llegar a acuerdos. A ver si es verdad que podremos llegar a acuerdos. Y ya que estamos, que sea más concreto a la hora de explicar, ¿no?, por qué rechaza el Polideportivo de Bengueche la recogida de neumática a los nuevos barrios. Aún así, el Partido Socialista estará siempre con la voluntad, no en estos presupuestos que no hemos sido capaces, de llegar a acuerdos en los siguientes presupuestos que ustedes presenten. En este sentido, siempre vamos a tener la mano tendida, pero aún así no vamos a aprobar sus presupuestos porque no los hemos elaborado nosotros y no son nuestros presupuestos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Auzoak. Bueno, buenas tardes. A mí también, pues como decían mis compañeros, también me da cierta pena el que estas aportaciones hayan llegado tarde, porque, bueno, pues igual no hemos sido capaces nosotros también de comunicar cómo queríamos colaborar. De ahí también la importancia de comunicarnos entre nosotros internamente, comunicar externamente lo que hacemos. Quizá haya estado el error. Entonces creo que es muy importante la comunicación. En ese sentido, quizá también no hemos sabido comunicar que nuestros presupuestos no iban en la línea quizá la que vosotros hubierais diseñado los presupuestos. Es decir, nosotros teníamos otras prioridades o pensamos que es importante, tal y como hemos hablado en diferentes comisiones, pues bueno, pues por ejemplo la participación. Y yo creo que ese ha sido igual un error que hemos cometido entre todos, el no darle la importancia a cómo queríamos dirigir nuestros presupuestos o comunicar cómo queríamos dirigir nuestros presupuestos. Porque a la vista está, cuando presentáis las enmiendas, vosotros proponéis que son medidas para las personas, pero ¿cómo sabéis que lo que necesitan las personas si luego decidís eliminar partidas
de participación, ¿no? Decís que atendéis a demandas de vecinos y vecinas, pero luego, por ejemplo, como creo que habéis dicho, para proponer cubrir el parque de Zuazaurre, pero luego os vais cargando las partidas, vais dejando de lado las partidas de participación. Decís que todo esto que proponéis no eliminaría más que 2 proyectos. Claro, que al final vosotros habláis de proyectos, habláis de otro tipo de proyectos, porque al final lo que se viene abajo son las propuestas de participación, ¿no? Entonces, bueno, era un poco que quizá ha sido el error, es la falta de comunicación, que es muy importante. Habláis de Andranea y decís que el Gobierno quizá quiera evaluar otras necesidades. Bueno, yo en las comisiones, cuando estaba en las comisiones explicando qué es lo que queríamos hacer en participación, pues uno de los proyectos era crear un proceso participativo para ver qué es lo que íbamos a hacer en torno a Andranea. Entonces, pues bueno, pues quizá el error ha estado ahí, entiendo que sí. Desde luego que para participación había un presupuesto, si bien años anteriores era bastante bajo, para este tampoco era muy alto. No era muy alto, pero creo que era bastante significativo. Entonces, pues bueno, en ese sentido es donde echamos en falta que quizá no hayamos entendido o no hayáis entendido o no nos hayamos explicado bien lo que queríamos hacer al crear esas partidas de participación. Sin más. Bai, eskerrik asko. Egin diren 23 emendakinetatik 14 gobernu taldeak adostutako eta legealdian egingo diren 100 neurrien artean daude. Beraz, gobernu planean jadanik agertzen dira emendakin horietatik, 23 horietatik 14. Honek esan nahi du, gobernu taldeak ez dituela ekarpen horiek alde batera uzten. Eta posten gaitu, udalbatzako talde gehienek ere hildo berdina jarraitu nahi izana. Ondo entzun duzue, 23tik 14 badaude gobernu planean. Momentu honetan, Galdakorako eginiko aurrekontuetan, gobernu taldeak inbertsioi garrantzi erlatiboa ematen die. Garrantzi erlatiboa. Gobernu taldea osatzen dugunok, argi daukagu, ezin dugula egingo denaren propaganda hutsa egin. Ezin ditugula milioiak eta milioiak 6. kapituloan aurrikusi eta gero esekutatu ez. Aurten 4 milioi euro aurreikusten ditugu kapitulo honetan. Eta honi, 2019an erabili gabe utzi den dirua gehitu beharko zaio urtea aurrera doan heinean. Hor ere, baditugu adostu ditzakegun esku hartzeak. Eta lehen esan bezala gobernu taldeak ateak irekita izango ditu egiten zaizkion ekarpen guztiei. Ondorioz, 2008an aurrikusitakoaren betetzen maila altuagoa izatea espero dugu. Badakigulako burutu gabe gelditzen diren partidak, urteak pasatu ala berreskuratzeko zailtasunak izaten dituztela. Kasuistika zehatzetara joan da, zuek esandako emendakinetatik, hemen apuntatu ditut, apuntatuta. Hemen. Elezaldera igotzeko zubia egiteko proiektua, Bekea eta Busurako sarrerako betzeko proiektua eguneratzea, Unkinako patioko saskibaloi zelaia estaltzeko proiektua, Parke biosasuntzua Aperri bain, Unkinako frontoi aulki eta argiteria hobetuz eta Pantrak parkea onartzeko prest geuden, gu ere ados gaude horrekin. Guztiz onargarria zen. Proposamen hauek aurrera emateko, hori bai, proposamen hauek aurrera emateko erabiltzen diren, zein desagerrarazten diren diru partidak, zeintzuk diren kontutan izan da.
zuek desagerrarazten dituzuen partidak guretzat oso garrantzitsuak direlako. Hitzegin izan bagenu zeintzuk partidetatik diru hartu, seguruenik hor akordioa egongo litzateken. Aurrekontuek Galdakostarrengan eragin zuzena izateko egin diren esfortzu guztiak diluiturik gelditu ahal izan direlako onartu izan bagenu. Bai. Eskerrik asko. Gaztelaniaz, ezta? De las 23 enmiendas presentadas, 14 las podemos encontrar entre las 100 medidas del plan de gobierno. Entendemos que hemos acertado con estas medidas. En el momento actual, el equipo de gobierno relativiza la importancia de las inversiones. Los y las integrantes del equipo de gobierno asumimos que no se debe utilizar el proyecto de presupuestos para mera propaganda. Sabemos que no debemos de poner millones y millones en el capítulo 6 para luego no poder ejecutarlos. Este año se presupuestan 4 millones en este capítulo. A ellos deberemos de sumar las partidas que creamos convenientes recuperar de lo no ejecutado en el 2019. Esta será otra oportunidad para poder negociar entre todos los partidos estas posibles modificaciones. El equipo de gobierno estará abierto a todas las aportaciones. En conclusión, esperamos un nivel de ejecución alto en el presupuesto del 2020, porque sabemos que si no se ejecutan las partidas en tiempo, luego es más dificultoso recuperarlas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nik lehenengo eta behin, eskertza dute bai Eusko Alderdi Jeltzaleen jarrera zentzu honetan, eta zelan, akordiotara heltzeko prest egon sarien. Bakarrik komentatzea hasierrek esan dauen lez, inbertsio gehien horiek gobernu planen integratuta dekogu zela. Beste alde batetik bebai esatea, harrigarria da, behintzat niretzako harrigarria dela, zelan emendakin guztiak, Eusko Alderdi Jeltzaleren emendakin guztiak 6. kapitulukoak direzela. Quería empezar diciendo que me agradezco la postura del PNV en este caso, dispuesto a llegar a entendimientos, y que, tal y como ha comentado Asier Eguirán, el concejal de urbanismo en este caso, de 23 enmiendas, 14 están contempladas en el plan de gobierno, es decir, que se ejecutarán durante estos años, hasta el 2023. Y también decía que lo que me sorprende es que las 9 enmiendas del PNV hayan sido del capítulo de inversiones. Bi zertzela da bakarrik komentatzeko komentarioen inguruen. Bata, babes ofizialeko etxe bizitzena guk behar bat ikusten dugu, gobernu lez, eta erabakia hori da. Beraz, partida hortik kentzea guretzako ezinezkoa da, eta gure politikagaz bat dator. La partida de vivienda de protección oficial de VPO para el equipo de gobierno es importante y necesaria, y por eso pedir que mediante una enmienda que se quite la partida de VPO para el equipo de gobierno, para el criterio, pues no casa con nuestra línea política. Eta bigarrena, Andraeneana badakizue soberan, lehenengo gure intentzioa dela, edukia eta gero kanpotik etorri aldan guztia. Gaztelera esaten den moduen, primero contenido y luego continente, con Andraenea. Batuko gara, jente guztiagaz. Eta Andraenearekin lotuta ez dut gure aiztu. Andraeneagaz dekogun arazo bat, ez tala Andraenea, da aurreskola. Y parece que se olvida, pero aquí el equipo de gobierno llegó y tiene un marronazo porque estaba la aurreskola donde no cabían los críos. Se hizo una aurreskola nueva y Andraenea estaba proyectado pegado a la aurreskola. Esa aurreskola que se ha quedado pequeña. Entonces está todo unido. El proceso de Andraenea llevará consigo también que intentemos buscar una solución a la aurreskola y que todos los críos y crías puedan entrar. Entonces, sabiendo que hay un espacio ahora mismo al lado de la aurreskola, están todas las opciones en la mesa. Eta zergatik esan dut emendakinena,
¿Por qué he dicho lo de las enmiendas del capítulo 6 de inversiones? Porque el equipo de gobierno ha presentado un presupuesto, en este caso, con 3 ejes, uno de inversiones realistas, inbertsio realistak iziteko, gogorarazi nahi dut, ia 6 milioi egon zirela, gehiago modifikazio bat egin zen, eta 10 milioira heldu gintzezan, eta bakarrik ejekutatu da 23%. Eta erdia, gobernu berriak. De los 6 millones que se presupuestaron el año pasado para inversiones, luego se hizo 4 millones más de modificación, hasta 10, y el 23% solo se ha ejecutado. Y de ese 23% lo ha ejecutado el nuevo equipo de gobierno. Entonces, estos presupuestos deben ser realistas. Bigarrena, pertsonak eta parte hartzea zentroan jartzea, Maitek esan den moduan, en el centro que estén las personas y la participación, tal y como ha dicho la concejala de participación en este caso, Olaia, eta udaleko makineria erdoildua kasu honetan, maquinaria que en algunos casos estaba oxidada, pues intentar cambiarla desde dentro, la maquinaria del ayuntamiento. Euskera arloan, udalekon ordutegi luzatuko dugu. Berdintasune arloan, emakumeen etxea prozesu baten bidez bideratuko dugu. Idazkaritzan adibidez, diru partida bat jarri dugu parte hartze prozesuetan zaintza zerbitzu bat egoteko umeentzat. Hemos metido una partida para que en los procesos de participación haya un servicio de guardería. Vamos a poner en marcha el autobús urbano. Dentro de la vivienda vamos a hacer un diagnóstico sobre vivienda vacía y que nunca se ha realizado en el ayuntamiento, y por lo que veo, porque las enmiendas del PNV simplemente han sido de inversiones, digo yo que estará de acuerdo con todo esto. Con las artes escénicas, por ejemplo, se ha intentado dar un empujón en cultura, se va a crear una guía cultural sortuko da, eta gero, dakapota adlibitume bata, musika banda eta txistulariak, urteko programazio bat adostu da eurekin. Orain arte, beste bultza bat emoteko, orain arte egondakoagaz. Gazteri arloan adibidez, diagnostiko bat egingo da. Se va a realizar un diagnóstico en juventud. Y en cuanto al funcionamiento del ayuntamiento, se va a incluir un puesto de letrado, de informático y luego 2 técnicos, uno de participación y otro de deportes. Creemos que son decisiones que van a mejorar lo que es el funcionamiento del ayuntamiento en el día a día. Gauza bitxi bat, una nota curiosa, se va a incluir una partida para una auditoría económica en el ayuntamiento, que era obligatoria en 2019 también. Es decir, el plan de acción del clima y la energía sostenible que ha reclamado el Partido Socialista era obligatorio en 2019, no se realizó. Y la auditoría económica, que creo que después de tanto tiempo, un cambio de gobierno, debe hacerlo obligatoriamente, la va a realizar en 2020, cuando ya era obligatorio en 2019. Por lo que veo también que está de acuerdo el Partido Nacionalista Vasco, ya que en las enmiendas no aparece nada de quitar la auditoría. En cuanto a la informática, queremos mejorar la seguridad. Sabemos lo que ha pasado en el ayuntamiento de Arrigorriaga, por ejemplo, con el tema de los virus informáticos y demás. Gizarte zerbitzuetan, kartera dekretua garatu nahi dugu eta jantoki sozialaren azterketa bideratu nahi dugu. Estaremos de acuerdo todos también, ya que no hay enmiendas contra esto. Digo que queremos desarrollar el decreto cartera y también realizar un estudio sobre un comedor social, que nunca se ha realizado en este pueblo. Euskaltegiaren irisgarritasuna hobetu nahi dugu. Queremos mejorar la accesibilidad al Euskaltegi, que sabemos que hay un problema con las escaleras. Eta amaitzeko, Usansoloko gaiarekin, galdera bat heldu da atzo edo gaur, ez dakit zer, galdetzen Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ea legezkoa den partida bat sartzea, hemen dekot sinatuta, ez dakite 17 de febrero, Txema Larrazabal y Fernández Aguirre, portavoz del PNV, hemen dekote galdera bat, galdetzen ea legala dan consultar sobre la legalidad de incluir una partida presupuestaria en los presupuestos para llevar a cabo el proceso de Usánsolo. Del Partido Socialista me lo esperaba porque votó en contra del proceso, pero el Partido Nacionalista Vasco, que votó a favor del proceso, decir ahora si es legal incluir una partida para llevar a cabo el proceso, igual azalpenen bat merezi dugu. Eta bakarrik hori, uste dugu aurrekontu honetan gauza asko aldatu direzela, komentatu dudan moduen. Espero danon onerako izatea, eta
barrio errepikatzea, eskerrak gobernuko kide guztiei, zinagotzei banaka bebai, oposizioko kide guztiei bebai, eta udaletxeko langilei. Udaletxeko langileak egon dielako gugaz pazientzia bereziagaz, sartu gintzezanetik, hau aurrera eramaten. Urren urtean, el año que viene intentaremos hacerlo en año natural, Chema, yo también espero cumplirlo. Eta bereziki hori, kasunetan, bueno, Jose Luis Azpiazuri, Josu Zenarruzabeiteri bebai, eta itxasori kasunetan eukidorien pazientzia gugaz eskertzea. Beste barik, Euskal Herria Jeltzale, mesedez. Bai, eskerrik asko alkate. Bueno, lehenik eta behin, eratzuten saiatuko naz zuen galderei edo... Decir que las enmiendas que se han realizado se basan en el programa electoral de AJPNV. Vuestro plan de gobierno es posterior a esa campaña que realizamos y a ese programa electoral. Por lo tanto, creo que con eso está más que claro. Y luego, parte hartzea, podréis darle la misma importancia que le dio EAJ, pero no más. Tengo el honor de ser el primer concejal de participación ciudadana de este municipio. A espaldas de AJPNV, los primeros proyectos y reuniones para que los proyectos contaran con participación ciudadana, pero EH Bildu y Auzoak, en este caso, adjudicándose méritos ajenos. Aurrekontuetan argi ikusten da, 104.000 euros en publicidad y propaganda, no en la ejecución de los procesos participativos. Vuelvo a repetir, 104.000 euros más publicidad y propaganda. Sentimos mucho tener que recordarles que Galdakao, Euskadi y el mundo ya existía mucho antes de la llegada de H. Bildu y Auzoak. Eta ja, aspektu hau argituta aurrekontuaren irakurketagaz jarraituko dut. Uste dut argi azaldu doguzala inbertsioen inguruan EAJ-PNV-kook lehenesten doguzan irizpideak. Por lo que una vez aclaradas las prioridades respecto a las inversiones propuestas por EAJ-PNV, nos gustaría repasar el presupuesto en su conjunto. No podemos pasar sin decir que los presupuestos presentados por el equipo de gobierno nos han resultado sencillos de entender e incluso de interpretar. Su intención, puesto que este presupuesto es el que año tras año EAJ-PNV ha presentado y que algún grupo que actualmente conforma el gobierno enmendaba a la totalidad. Aurrekontu hau, euneko, 81,71 EAJ-kook orain arte aurkezten gendunaren berdina da. Solo varía el 8,29% el presupuesto que ustedes presentan frente al que años anteriores algún grupo enmendaba la totalidad. Curioso, ¿no? Parece que así tendríamos que estar de acuerdo con los proyectos presentados, baina zoritxarrez ez da horrela. Esta es la desvirtualización que los 3 millones de euros que generan, que no nos dan otra opción que desgranarlo a continuación. Como he dicho, este presupuesto posee el 91,71% de similitud al presupuesto anterior de EAJ-PNV, aunque no podemos negar nuestra preocupación al descubrir hacia dónde ha derivado el 8,29% restante. Nos encontramos con una merma en la capacidad de inversión de 3 millones de euros, los cuales han sido repartidos por todas las áreas, bueno, casi todas las áreas. Primero, vemos como las áreas transversales, es decir, euskera e igualdad, siguen en la senda de los planes aprobados por el anterior equipo de gobierno de EAJ. Pozgarria da, horrenbeste lan kostatako planek aurrera egingo dutela egiaztatzea. Aldiz, ingurumena zaintzaren alde, berba asko entzun baditugu ere, kezkagarria deritzogu konbustiblearen partidak euneko 27an igotzea. Cuando con el gran esfuerzo conseguimos reducir el gasto en gas y electricidad, nos encontramos con una subida de un 27% en combustible. No sabemos muy bien cómo encaja esta medida con la moción presentada en julio sobre la protección del medio ambiente. Segundo, podría ser de esperar subidas en el área de fiestas e incluso en la subida del 31% en cultura. Pero lo que nos sorprende o nos preocupa es la falta de interés en materias de prevención, porque a no ser que el equipo de gobierno entienda que el presupuesto que presentaba EAJ-PNV en dicha materia era perfecta, no entendemos que el presupuesto en materia de prevención no haya sido variado ni un solo euro. Bai, euro bat ere ez. Ez gehitu, ez kendu prebentziorako. EAJak aurkezten zuen aurrekontu berdin-berdina onartzen da gaur.
Hirugarrena, gazteria eta gizarte ekintzarako igoerarik eta bajuenak. Solo un 5% para el área de juventud y un escaso 3% en acción social. Badirudi gure gazteek eta gure nagusiek ez dutela onura gehiegirik merezi. Parece que no merecen mayor atención ni la juventud ni las personas mayores, puesto que el presupuesto del ejercicio es la herramienta que posibilita el desarrollo de las políticas de un gobierno más allá de las palabras. Por desgracia, estos no son los datos más alarmantes, puesto que si nos fijamos en el gasto corriente de las áreas de empleo, promoción económica y deportes, descubrimos que estas han reducido su capacidad económica. Udalak, osasunean eragiteko duen erraminta bakarritarekoa kirola izan da gastu korrontea 1,5%ean murriztea erabaki du. Un 1,5% de reducción en el gasto corriente en deportes, un 32% en reducción en promoción económica a pesar de la creación de una partida específica de 10.000 euros para encuentros con empresas, partida que AJ en sus presupuestos no tenía. Bai, enpresekin batzeko, 10.000 euros y el remate, un 66% de reducción en el gasto corriente del presupuesto de empleo. Laugarrena, segurtasunari dagokionez, disimulatzen saiatu da gobernua. Hemos oído hablar a este equipo de gobierno sobre la mejora en la seguridad ciudadana, pero si no fuera porque lo que maquilla la partida para el servicio de recogida de animales, descubriríamos que además de reducir una dotación en la plantilla del servicio, también se aminora el gasto corriente. Aurrekontua behera eta pertsona bat gitxiago plantillan. Hau bai kapazitatea, pertsona eta diru gitxiagogaz, segurtasuna hobetzekoa. Eta bosgarrena. Y ahora es cuando llegamos al meollo de la cuestión. El área que mayor incremento ha sufrido, alcaldía, 78%. Sí, un 68% de aumento en el área de alcaldía. Cuando compartimos este dato con el grupo, un miembro de nuestro equipo preguntó, ¿78% alkatetxan? Zertarako? Bar duzue sinistuko, baina publizitatea erakundez ordezkaritza eta gastu juridikoentzat. Nos encontramos con un incremento de un 150% en representación institucional y un 192% en publicidad y otros, es decir, 48.000 euros más que el anterior presupuesto aprobado por EAJ-PNV. Azpimarratu gura geunke, proposatutako emendakin guztiak aurretik azaldutako proiektuek biez gain, hau da, igogailua eta VPO, publizitate eta alkate eta zinegotzen gastu protokolarioetatik ateratzen proposatzen dugula. 120.000 euros que el gobierno pretende gastar en gastos protocolarios, publicidad y propaganda. EAJ-PNV propone convertirlos en obras y proyectos de provecho para la ciudadanía. Labur bilduz, analizado el presupuesto en su integridad, llegamos a las siguientes conclusiones. Lehenengoa, reducción de más de 3 millones de euros en capacidad inversora. Errepideak gurutzatzeko ditugun pasabideak konpontzeaz gain, estaltzeko aukera ere emango liguke diru honek urtero. Ni decir que sobre el tema de accesibilidad de Aperribai, que la solución está valorada en 3,5 millones de euros, podrían haberse consignado el resto de ascensores en un solo año. Bigarrena, incremento de un 316% en gastos protocolarios para alcate y concejales, un total de 19.000 euros más. Eta publicitatea, 104.950 euros de más para publicidad, cifra con la que podríamos instalar juegos acuáticos edota behar izana daukan espazio bat estali urtero. Eta laugarrena, y si nos permitís salirnos del genérico del gobierno para analizar los presupuestos por colores, apreciamos cómo aquellas áreas gestionadas directamente por Euskal Herria Bildu obtienen un incremento importante en su presupuesto, como son el caso de Cultura, un 31% más, Hezkuntza, un 109% más, o Alcaldía con un 68% más, frente a los escasos 5%, frente al escaso incremento de un 5% en obras y servicios, un 3% en acción social, que casualmente están presididas por Auzoak. Y qué decir sobre el área de empleo, gestionada por Podemos, que ha sufrido recortes en su gasto corriente, un total de un 13%, el cual sí que ha aumentado transferencias corrientes, es decir, externalizar el servicio, por lo que el concejal tendrá menor capacidad de gestión.
Eta bai, kultura, alkatetza, hezkuntza eta Bildu zuzeneaz zuzentzen dituen arloek, hazkunde nabarmenak eta auzoak Podemos arloek gizartekintza bezalako arloak izan da ere, 3% eta 5% besterik ez. Gobernuan alderdi bakoitza pisu ezberdina izango duela pentsatzea normala da, baina horrenbesteko aldea, bai, kuriosoa. Entenderéis que a pesar de ser los presupuestos que AJ-PNV ha trabajado durante años, nos es complicado emitir un voto favorable tras haber desvirtuado de esta manera un presupuesto conservador que posee una clara intención publicitaria y autobombista. Abstentzioa esperantzaz bozkatuko dugu, hurrengo aurrekontuek autobomborako eta publizitaterako sortu eta igondako partidat egora zintzudunago batera bueltatzeko esperantzagaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bakarrik errakuntza batzuk konpontzeko kultura zinegotzia Olaia da, auzoakekoa bai. La concejal de cultura es Olaia de Auzoak, en este caso. Eta gero, lo que me compete a mí, alkate moduen protokoloan historiak eta horre guztiek, hori esatea, jarri dugunan partida hori gardentasunaren mesedetan. Eta adibidez, alkateak erabili barri izateko bere txartel propioa. Decía que desde la alcaldía, que es lo que me compete a mí, que hayamos incluido una partida presupuestaria de protocolo en aras de favorecer la transparencia y de que la tarjeta de crédito que puede tener un alcalde se use lo mínimo posible y que todas las partidas salgan de ahí, del presupuesto. Le dejo reflexionar al PNV, igual por qué hemos hecho eso, por favorecer la transparencia. Eta gero, creo que se ha olvidado la partida de Usánsolo, desde alcaldía. Todo el proceso de Usánsolo va por alcaldía. Curioso que eso se haya olvidado nombrar toda la partida de Usánsolo, porque es lo que incrementa también sustancialmente el área de alcaldía. Verás, demagogia horrekin oso ondo, baina en qué quedamos. O es el presupuesto del PNV o no es. Dinot, ezin dena esan da gauza bat eta bestea. Eta alkate moduen esatea, publizitatea eta autobomboa sortuko dugula. Sartu dugu zen gauza guztiak gardentasunaren mesedetan izango direlako, eta herritarrei azaltzeko noiz behinka zer egiten ari garen herrian, eta protokoloaren sartzea hemen, nire ustez, ena sartuko eztabaidan, uste dolako hemen, galtzeko asko dekozuela. Decía, si nos metemos con la partida de protocolo de esta alcaldía, creo que aquí muchos tenéis mucho que perder, en este caso. Bakarrik horraino esango dut. Beraz, eskertuko neuke barriro, mesedez ez esate hori, eta badakizue zelan funtzionatu dugun orain arte zentzu horretan, gardentasunarekin, eta nondik gastatu dan dirua. Bai? Bakarrik hori. Emendakinak bozkatzea pasatuko gara, bai. Zerrendatuko dugu emendakinak eta banaka bozkatuko dugu. Vamos a nombrar las enmiendas una a una y las votamos independientemente. Espaiatzu txartu iruditzen nik irakurriko godaz, bale? Lehenengo eta behin, Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakinak. Lehenengoa, esan bulegoa Aperribain. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Abstentzioak. Ez doa aurrera. Bigarren emendakina, Elezaldera igotzeko zubia egokitzeko proiektua de adaptación del puente Alejalde. Aldeko botoak, votos a favor.
Esesko botoak. Vale. Ba, ez doa aurrera, gehiengo simplea lortu ez dalako. Hirugarren emendakina, emakumeen parkea atondu, acondicionar el parque de las mujeres. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak. Ba, bardina, ez doa aurrera, gehiengo simplea lortu ez dalako. Laugarren emendakina, Iberluzeko parkingaren egokitzapena, adecuación del parking de Iberluze. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Bardina, ez da gehiengo simplea lortu, beraz, ez doa aurrera. Bosgarren emendakina, Zuatzaurreko jolas parkea estaltzea, cubrir el parque de juegos de Zuatzaurre. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Bardina, gehiengo simplea ez da lortu, beraz, ez doa aurrera. Zazpigarrena, Unkinako patioko saskibaloi zelaia estaltzeko proiektua. Proyecto para el cubrimiento del patio de baloncesto de Unkina. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Bardina. Vale, gehiengo simplea lortu ez danez, ez doa aurrera. Zortzigarrena, parke biosasuntzua Aperribain. Parke biosaludable en Aperribai. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Gehiengo simplea ez danez lortu, ez doa aurrera. Bederatzigarrena, Unkinako frontoiko aulki eta argiteria hobetu. Mejorar la iluminación y las sillas del frontón de Unkina. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Bardina, ez da gehiengo simplea lortu, beraz, ez doa aurrera. Vale. Alderdi Sozialistaren emendakinetara pasatuko gara, pasamos a las enmiendas del Partido Socialista. Estudio y proyecto de nuevo polideportivo de Bengoetxe. Bengoetxen egiteko azterketa eta proiektua kiroldegi barri batentzako. Aldeko botoak, votos a favor. Vale, esesko botoak, votos en contra. Vale, eta abstentziorik ez dau, beraz ez doa aurrera, gehiengo simplea ez dalako lortu, vale? Txera momentutxo bat, Jota, vale. Bigarren emendakina, impuesto de actividades económicas. Jarduera ekonomikoei buruzko zerga. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak, vale, gehiengo simplea lortu ez danez ez doa aurrera. Txera momentutxo bat, abstentzioak. Hirugarren emendakina, eraikuntza, instalakuntza eta obrei buruzko zerga. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Vale. Gehiengo simplea ez danez lortu, ez doa aurrera. Laugarren emendakina, mejorar accesibilidad Urtebete y Zuatzaurre. Urtebete eta Zuatzaurrerako irisgarritasuna hobetzea. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentziorik ez da. Vale. Ba, gehiengo simplea lortu ez danez ez doa aurrera. Zazpigarrena, ampliar recogida neumática Bengoetxe eta Aperribai. Bengoetxe eta Aperribai osoetan batze biltzen neumatikoa handitzea. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, bai. Vale, errepikatuko dut, vale? Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak, vale, orain bai. Bueno, gehiengo simplea lortu ez danez, ez doa aurrera ere ez. Zigarren, Eso es, mejora seguridad de ciudad zudazo, ez? Bai, parkatu. Zin saltatu dut. Bai, saltatu, parkatu. 6 azpigarrena irakurri dozu? Bost eta 6 falta dira. Ordu nahi boskatu duena zein da zazpi. Vale. Vale, Bosgarrena, vale? Votamos la quinta, bai, parkatu. Bai. Redacción de proyecto de aparcamiento ambulatorio. Ambulatorioan aparkalekua egiteko proiektuan redakzioa. Vale, aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Vale, abstentziorik ez dau, gehiengo simplea lortu ez danez, ez doa aurrera. Bai, seigarrena, parkatu. Sexta, mejora de seguridad y accesibilidad en Zuazo. Zugutzun irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzea. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra.
abstentziorik ez dau, gehiengo simple lortu ez danez, ez doa aurrera. Bai, 8. Zortzigarrena, proiektu de conexión de red recogida neumática Zuhatzaurre. Zuhatzaurren biltzen neumatikoaren sarearen konexioaren proiektua. Aldeko botoak, votos a favor, esesko botoak, votos en contra, eta abstentzioak, estos han votado a favor, ¿no? Chema, no te he visto, has levantado la mano, ¿no? Ah, vale, que no te he visto, vale. Gehiengo simple lortu ez danez, ez doa aurrera, bada espada, Bederatzigarrena, bada espada. plan de lucha contra la soledad no deseada. Bai. Nahitaezko bakardadearen kontrako plana. Aldeko botoak, votos a favor, esesko botoak, votos en contra, vale. Gehiengo simple ez dagoenez, ez doa aurrera. Amargarren dagoen, Técnico adscrito a servicios sociales, gizartekintzako teknikaria. Aldeko botoak, votos a favor, esesko botoak, votos en contra, gehiengoa simple lortu ez danez, ez doa aurrera. Amaika, placas de memoria a personas asesinadas. Hildako pertsonen inguruko memoria plakak. Aldeko botoak, votos a favor, esesko botoak, votos en contra, eta abstentzioak, vale. Gehiengoa simple lortu ez danez, ez doa aurrera. Eta amabigarrena, 12, mejora de medio ambiente. Ingurumenaren hobetzea. Aldeko botoak, votos a favor, esesko botoak, votos en contra, vale. Gehiengoa simple lortu ez danez, ez doa aurrera. Eta Miguel Ángelen emendakinak, enmiendas de Miguel Ángel, lehenengoa, redacción, proyecto ascensor Txistulanda Bengoetxe. Txistulanda Bengoetxe inguruko igogaibaren proiektuaren redakzioa. Aldeko botoak, votos a favor, kontrako botoak, votos en contra, eta abstentzioak, vale. Gehiengoa simple lortu ez danez, ez doa aurrera. Eta pista deportiva al aire libre, pump track. Pump track, kanpoko zelaiaren, kirol zelaiaren, kirol zelaia. Aldeko botoak, votos a favor, esesko botoak, votos en contra, vale. Gehiengoa simple lortu ez danez, ez doaz aurrera emendak. Vale, oin bozkatuko dugu diktamena, vale? Bere horretan, komisiotik etorri zen moduan, vale? Presa dozie? Ah, perdón. Votamos el dictamen de la comisión tal cual vino, ¿vale? Como no han prosperado las enmiendas. Venga, va. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Vale. Ba, gehiengo simplea lortu danez, onartutzat emoten da horrekontua, ¿vale? Eskerrik asko. Amaitzeko, bigarren puntua, 2020 ekitaldirako aurrekontu kontsolidatuko proiektuaren aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko ebaluazioaren kontu ematea. Dar cuenta de la evaluación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del proyecto de presupuesto consolidado para el ejercicio 2020. Beste barik, amaitutzat emongo dugu saioa, beste saio batzutan galdea eta erreguak egoten dira, hau ezoiko batzorde bat izan da, eta datorren asteako itxiko dugu tarte hori. Comentaba que ha sido un pleno extraordinario y que el capítulo de ruegos y preguntas se pasará la semana que viene en el pleno ordinario. Eskerrik asko beste barik, eta beste bat arte.